Bueno, vamos a comenzar este programa del día de hoy. Vamos a esperar que se comiencen a conectar. Sí, y Cinesio Radio, José Miguel, César Emilio. Entonces, yo no sé por qué no quieren entender muchas cosas de las que hoy voy a decir. Pero bueno, esperemos que se comiencen a conectar para comenzar a, como decimos en buen nicaragüense, pijic rincón contra la dictadura. Bueno, comienzan ya a llegar algunos. Habrá gente que no la saludé, que no la voy a saludar. Voy a saludar a lo que es mi audiencia cautiva, que no tiene problemas en que lo saludes. Hay gente que no conozco y no sé si está en Nicaragua o si tiene familiares allá y voy a meterlos en problemas si los saludo. Dos personas me reclamaron la vez pasada, pero siempre yo he dicho, mándenme a decir en el privado que no los mencione. Bueno, Guillermo Vega, saludos a José Miguel. Saludos, Marlon, ¿cómo seguís? Muy mal. Mal porque no tengo fiebres, no tengo la depresión, la he superado, pero otros problemas que son productos del casi año que estuve en prisión. Cuando vos llegas a prisión después de los 61 años y tenés múltiples lesiones, padecimientos crónicos, recién puesta una prótesis total de rodilla en la que había perdido parte de la cabeza del fémur. Bueno, ahora me la cortaron toda la cabeza del fémur en la nueva y excelente cirugía ortopédica que me hicieron aquí en Estados Unidos porque todo aquello había quedado mal. Entonces esa etapa de la prisión y a esa edad, pues ya a los 60 años se comienza a perder masa muscular, es normal, peor en las condiciones de mis extremidades inferiores, que por años venía padeciendo los males de la guerra, las heridas que me afectaron el sistema locomotor, la columna, el tiempo que estuve en silla de ruedas y toda esa cosa. Y posterior la cirugía en Nicaragua y despuesito, pues llegar a la prisión desde el inicio en una, aislado totalmente en una celda de máxima seguridad en el Chipote y allá les dicen celdas de castigo y posteriormente al poco tiempo pasar al infiernillo, a la peor cárcel que hay en Nicaragua, que parecieran los calabozos de las viejas películas romanas, así ni más ni menos. Entonces eso me trae como consecuencia que yo no pueda levantar 5 libras o que me pueda agachar porque entonces hoy quería ayudarle a la persona que me cuida. Tengo una persona que el gobierno de Estados Unidos le paga por hacerme todas las cosas, pero solo tiene tantas horas a la semana. Entonces a veces amarro con ella y le digo, déjeme tal día pues y vaya a ver cómo se ganan nuestros realitos porque lo que gana ella es poquísimo. Y por cuidarme a mí, por las horas que le asignaron para cuidarme. Son aproximadamente 2 horas y media, 3 horas al día. Entonces tratamos mejor de sumarlas y no hacerla todos los días, sino los días en que puede haber más agitación en mi vaivén diario. Entonces hoy día quería ayudarle porque entonces tenía que desempacar toda la ropa sucia. Mañana hay que mandarla a la lavandería o la llevamos. A veces yo acompaño a la persona, ¿verdad?, que me cuida. Es una mujer de 40 y algo de años.
pues uno está acostumbrado a... Yo tuve empleadas bastantes veces en mi casa y siempre tratamos de ser considerados, y uno aún con todas sus dificultades, pues me puse a hacer todo el día, querer acomodar cosas y esto, y hace unas 3 horas y media, pues me comenzó el dolor insoportable, pero es un dolor insoportable sobre todo en la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores, por mis afectaciones en el ciático y toda la masa muscular que perdí en prisión, donde estaba inmóvil casi un año, inmóvil porque no tenés donde moverte, inmóvil porque la celda mide 2 por 2 y 1 metro por 2 lo ocupa el camarote de concreto, que todavía te daña más tu organismo por lo duro que es el concreto, estar durmiendo ahí casi un año. Y el metro no te sirve para movilizarte, entonces estás inmóvil, estás perdiendo masa muscular, no te dan los medicamentos que te lleva la familia, se te roban todo, es terrible, pues. Entonces, ¿cómo no tener todas las afectaciones? Porque tenés una atrofia muscular por la inmovilidad de casi un año, que es bien difícil. Hoy traté de caminar también porque tenía, desde que me trasladé no había caminado, por obvias razones, ¿verdad? Estoy ambientándome al sector, es muy seguro, por cierto, la residencia es muy bonita, pero tengo todas las condiciones necesarias, hasta refrigerador en el cuarto. Pero hoy traté y caminé como unos 700 metros. Yo estaba caminando ya 3.000 metros, a veces 2.500, con gran dolor, pero no como el de hoy, por los días que no lo hice, pero aparte de eso, porque me puse a hacer cosas que yo generalmente no hago y que lo hace la señora que me cuida. Y mañana me va a regañar, estoy seguro, porque no le gusta que... ¿Y para qué se pone a hacer lo que no puede hacer? Me dice, porque ella me sabe lo que me duele. Es una persona muy responsable, cristiana, pero bueno, estamos, el dolor es terrible, ya me tomé la gabapentina, no me llegó la gabapentina. Estoy viendo cómo me encontré ahorita que andaba caminando un comercio latino, como un pequeño mercado oriental sobre las aceras, ya ustedes saben cómo son los latinos, y vi que tenían bastante medicamento. Voy a ir a buscar la que en realidad me llega, que es una que se llama Enantium Plus. Por lo cierto, en Nicaragua me costaba más de 100 córdobas cada una, pero esa me llega a los nervios y al dolor en la columna, que es terrible. Pero bueno, vamos a tratar de movernos un poco para acomodarnos mejor. Es doloroso moverme, pero vamos a comenzar. Dos o tres personas entraron en contradicción conmigo ayer y hoy, porque he venido planteando que si a mí me ponen a escoger la lucha contra la dictadura y la denuncia de las deportaciones, yo opto por la lucha contra la dictadura. ¿Por qué razón? Obvias. Hay algunos que no les miro buena intención, que hemos tenido algunas contradicciones, algunos hasta los bloqueé. Uno me dijo, mira, compa, y está aquí supuestamente. Le ven la intención cuando me dice, mira, compa. ¿Te alegra que hayan deportaciones? No, ¿cómo me va a alegrar? Pero hasta el momento no se conoce de ningún avión de deportados hacia Nicaragua. Lo último que conocimos desde antier para hoy es que el gobierno de Estados Unidos decidió, y gracias al gobierno, pues, que los deportados nicaragüenses no los van a enviar a Nicaragua.
hicieron un arreglo con México para que los deportados nicaragüenses sean recibidos en México. Es decir, eso cabe una posibilidad de que si hay alguna deportación injusta, pues existen aquí y en México, pues están los refugiados, están decenas de organismos proinmigrantes para que puedan apelar a esas decisiones. Pero a mí me llama mucho la atención, y nadie ha echado de ver, que las grandes redadas no comenzaron ahorita. Comenzaron en el último mes de Biden. En el último mes de Biden priorizó la frontera y comenzaron a las redadas en el último mes de Biden. Yo tengo que agradecerle al gobierno de Biden o al gobierno de Estados Unidos, al final al Estado, mi libertad. Pero seamos serios, ustedes vieron que las redadas y cantidad de capturas de inmigrantes comenzaron en el último mes de Biden como noticia. Ahora, si a vos te capturan y te deportan, primero vas a un centro de detención, usan el caso y no te deportan ahí nomás. Eso es falso. Pasado un periodo, significa que los deportados que se están dando ahorita estaban presos desde antes que llegara el presidente Donald Trump, sino que eran los que estaban presos en las redadas o mucho antes, porque hay miles de presos por ilegales, otros porque cometieron delitos y tal vez eran legales. Y entonces, los aviones que han llegado ahorita con gente a algunos países no son los que se han capturado en la etapa de Trump. ¿Por qué? Porque eso requiere un proceso. Por eso hablan de centros de detención, que hay que hacerlos más grandes, porque pasan varios meses para ser deportados. No es que te deportan, te agarraron y ya vas deportado. Eso es falso. Eso es falso. Es un proceso de algunos meses retenido, ¿verdad? Y después te deportan. Entonces los que han deportado ahorita son los que ya estaban presos hace meses y que fueron capturados en la administración del presidente Joe Biden. Y en eso hay que ser claro. Yo no estoy defendiendo al presidente Trump, ni estoy atacando al presidente Biden, ni viceversa, porque ustedes saben que mi línea es que yo no me meto en el pleito de republicanos y demócratas, porque necesitamos de ambos. En esta lucha contra la dictadura de Daniel Ortega, mal harían los dirigentes opositores en comenzar a pelear con Biden, o como algunos con el presidente Donald Trump, o como muchos periodistas o medios de comunicación, de que se han olvidado que el objetivo principal que tenemos nosotros es la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y ponerse, sobre todo periodistas conocidos en la oposición, en un ataque al presidente Trump. No es conveniente. Podré defender los derechos de los inmigrantes, pero no tenés por qué pelearte con Trump. Pero estos que han sido deportados ahorita ya estaban presos, porque requiere un proceso de meses detenidos para hacer efectiva la deportación. Es por eso que decían que los 11 millones
que supuestamente se proponía o se propone supuestamente en su campaña, lo dijo, o es promesa de campaña, deportar el presidente Trump se vuelve como imposible, porque el gasto que produce eso, de esos 11 millones que van a estar meses, y algunos se tiran más de un año, en los centros de detención mientras se hace el proceso de deportación, y uno que otro no lo deportan porque fue detenido tal vez injustamente o equivocadamente, generalmente injustamente. Exacto, ahí dice José Miguel Murillo. También si tienes aquí más de 2 años, no te hacen la deportación express. Con menos de 2 años, aquí sí te regresan, pero ni aún así, José Miguel Murillo, siempre te tiras más de un mes allí en el procedimiento. Aún cuando tengas menos, ¿verdad? Por lo menos aquí vino un muchacho con alguien que me acompañaba en uno de los lugares de residencia que he tenido, que tuvo 8 meses detenido el hermano para que lo deportaran. Y lo agarraron entrando. Y así hay un montón. Entonces, no es cuestión de que ya están las deportaciones de Trump. Todos los que se han deportado en estos días estaban presos ya en la época de Biden. Eso es bueno que se lo metan en la cabeza, porque las redadas masivas comenzaron en el último mes de Joe Biden, y vayan, búsquenlo. Entonces hay que ser objetivo. El otro problema es los interesados que se manifiestan, unos como periodistas opositores, en una abierta defensa del sistema demócrata contra Trump, y que en la campaña, sin ni siquiera ser residentes, gatos en este país, igual que todos, se pusieron a defender a demócratas, y otros sin ser residentes, sobre todo los agentes de la dictadura, se pusieron de ultraderecha a defender a Trump, y algunos no tenían ni 6 meses de estar aquí. Esa es precisamente una de las acciones que hacen los agentes de la dictadura, y por eso íbamos a hablar de infiltrados, sus características y cómo detectarlos. Entonces, para los que estamos en la lucha en contra de la dictadura, la prioridad no es la deportación. Nosotros estamos legal, tenemos un estatus legal. Los que vinieron a través de los 135, los 94, los 222 y la gran mayoría del exilio que está en proceso de asilo, el solicitante de asilo tiene un estatus legal, y a ningún solicitante de asilo han capturado. Yo me pregunto, cuando vos te encontrás a medios de comunicación en un ataque frontal, hay uno que ni siquiera están en Estados Unidos, están en Costa Rica, en un ataque. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Creando un enfrentamiento de nicaragüenses contra el régimen de Trump, que lo necesitamos, que está entrando ahorita, que ahorita anda en gira Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, o sea, el jefe del Departamento de Estado, reuniéndose con Dominicana, reuniéndose con los países de Centroamérica, porque se está preparando la posibilidad de sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, que lo venimos pidiendo desde hace rato. Y eso es una realidad que se está presentando ahorita. Entonces, venir a enfrentar a Trump, contra Trump, por las deportaciones, o porque le hago helado a los demócratas, no por ser demócrata, sino porque la dictadura me ha orientado que me haga pasar por opositor y me enfrente a Trump para crear aversión de Trump contra los nicaragüenses,
Entonces ahí es donde estamos equivocados. Lo que hay que hacer es defender lo injusto, lo que no sea correcto. Pero ¿por qué voy yo a defender la deportación de delincuentes? Que se vayan. Si aquí algunos han venido a delinquir, que se vayan. Las mafias, las pandillas de Venezuela, que se vayan. Y las mandaron el régimen de Maduro, a como mandó miles el régimen de Daniel Ortega entre el exilio a partir del 2018. Y yo creo que más por ahí va la cosa de Trump, porque aquí los organismos de investigación y los organismos de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad de los Estados Unidos son de los mejores del mundo. Y sabe quién es cada quien. A ver, ¿cómo es posible que alguien que tiene 20 años, 15, conocía a dos personalmente, hasta vivimos juntos, con 18 años aquí, y no habían buscado cómo arreglar su situación por no gastar? Entonces, eso es ser un soberano irresponsable. ¿Qué hacen unos? No han vivido en una casa desde hace 10 años. Desde hace 10 años. ¿Sabe qué es lo que hacen? Viven como indigentes en las aceras, ponen eso que sacan, y trabajan. Y tal vez viven 4 en esa champa que hicieron en las aceras, y los 4 trabajan y parquean sus carros ahí en la calle para no pagar 1.800, 900 pesos de renta o dólares, porque se quieren ahorrar la renta. Centenares, entre ellos uno que estaba viviendo hace unos meses donde yo vivía la semana pasada, que ahí anda durmiendo en la calle para no pagar renta. Entonces aquí hay un montón de gente que vos crees que es indigente, pero te encontrás vehículos parqueados a la par de donde están durmiendo en una champa hecha en el suelo y las aceras, y ahí se aprovechan los zurdos, a los cuales pertenecí y no me avergüenzo porque lo hice de buena fe, para decir, miren cómo está aquí Estados Unidos, ahí andan. Y un montón de eso. Fíjense bien que en esos lugares donde están hay vehículos, gente que trabaja y que vive allí para no pagar renta, gente que están parqueados los vehículos a orillas de parques y de casas, que duermen en los vehículos para no pagar renta y ahorrar. Y generalmente esa gente que se vuelve miserable en no gastar un peso está ilegal. Y tienen 10 años, 5, 15 de estar aquí, y para no gastar el proceso legal, o porque les vale pelero y todo lo dejan para última hora, hay un día voy a hacerlo ahí, y cuando acuerden pasan años y no se legalizan cuando tienen la oportunidad de legalizarse. Aquí existe centenares de abogados pro bono, le dicen. Son abogados que el mismo Estado le paga, y esos te llevan gratis el proceso de legalización de tu estatus migratorio. Tampoco lo hacen. Entonces aquí hay un montón que la mayoría de los que están ilegales es por irresponsabilidad. Y es verdad. A excepción de los que lo hacen porque son delincuentes, porque tienen prontuario judicial, o sea, antecedentes judiciales, porque tienen prontuarios penales. Y Estados Unidos tiene acceso porque tiene excelentes sistemas de investigación, de inteligencia, contrainteligencia, de seguridad. Y tiene acceso a toda la información del mundo. Del mundo. Es la máxima potencia político, militar y económica del mundo.
Entonces prefieren no ir a tratar de legalizarse, porque en el proceso y en los registros que hay van a salir los delitos que tiene en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba o de cualquier país. Ese es otro de los problemas. Entonces me pregunto yo, aquí hay venezolanos que han matado policías, que han matado mujeres. Aquí hay nicaragüenses, incluyendo a los 222, que han golpeado policías y han estado presos. De los 222, y no les estoy mintiendo. Tampoco voy a decir nombres porque me arrastran. ¿Quién va a decir? Sí, la dictadura, el infiltrado. Pero es que es verdad, los nicaragüenses somos irresponsables, dejamos todo para última hora y le vamos dando y le vamos dando, y cuando acuerde pasaron los años y no hemos hecho nada para los que les está pasando. Yo le digo a todos los nicaragüenses que están ilegales que busquen los abogados pro bonos, que son centenares en cada estado y el estado mismo los paga para buscar cómo regularizar su situación migratoria. Y ahí salen los anuncios, sale, no, pero ellos están, ¿cómo no, güey? La dicha, vamos a hacer un asado el fin de semana. Y a veces ni siquiera mandan reales a su casa. Y saben por dónde se puede hacer y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay cosas injustas, pero hay cosas de que son culpables las mismas personas. Bueno, voy a contestarle a una tal Nicaragua Libertad. A mí no me interesa ni me molesta que me digan que yo era sandinista. La forma en que yo asumí el sandinismo, vivo orgulloso de ese pasado porque no le hice mal a nadie, más bien di mi juventud y siempre creí que era por el pueblo. Que se hayan aprovechado los líderes y esto y lo otro y los delincuentes, ese es otro problema. Por eso habemos centenares de miles que abandonamos el Frente Sandinista. Y por esto, este idiota que se esconde en ese nombre de Nicaragua Libertad, porque ni siquiera tiene el valor, estoy seguro, que está tratando de desprestigiarme porque le está haciendo el volado a la dictadura. El mismo, ¿cuántos mataste en abril? Que alguien me demuestre. Años antes de abril yo ya era discapacitado. Idiota. Entonces, y te contesto. A mí me dicen, vos fuiste sandinista, y a mí me da la oportunidad de decir, ¿y qué? Estás diciendo lo fui. Ya no lo soy. Sin embargo, vos sos agente secreto de la dictadura tratando de desprestigiar a todos los opositores y te haces pasar por opositor. Eso sí da vergüenza. A mí no me da pena que me digan que yo era sandinista y cuando lo he negado. Idiotas. Entonces, Wilder, bienvenido. Pedro, bienvenido. Lidia. Entonces, ese es uno de los problemas. Entonces, cuando vos te encontrás y yo estoy aquí porque critiqué el abuso de la dirigencia dentro del Frente Sandinista y lo hacía dentro del Frente. Y el que vio mis videos lo sabe. Entonces, si algo yo pudiera arrepentirme, de nada me arrepiento. Fue cuando creyendo, porque lo creía, no solo yo, decenas y centenas de miles de sandinistas en Nicaragua nos metieron en la cabeza que ese era un golpe imperialista y lo creíamos. Como creíamos que ya venía la agresión imperialista y un poco de tontos haciendo pozos tiradores, haciendo zanjas de comunicación en el patio de su casa. Y como oía a alguien el otro día, cuando yo llegué a Alemania me quedaba la base militar de la Escuela de la Fuerza Aérea cerca. Y esos aviones que rompen el sonido, allá habían por montones en Alemania. ¡Pra, pra, pra!
a cada rato. Y ese hacía el pájaro negro cuando pasaba en Nicaragua. Y todo el mundo a meterse. Y cuando lograban meterse al hoyo, el pájaro negro pues era supersónico y por eso era el sonido. Ya estaba en Honduras llegando a Guatemala. José Medrano, bienvenido hermano. Sergio, bienvenido. Hernando Luque. Entonces, me dice que a vos te alegra que haya deportación. No me alegra que haya deportación. Lo que me frustra es tratar de alejar el apoyo del gobierno norteamericano por agentes que se hacen pasar como opositores que pretenden enfrentar a los nicaragüenses contra Trump y que pretenden dividirnos en demócratas y republicanos cuando necesitamos de los dos. No todos los republicanos son pro Trump. En el mismo Congreso hay problemas porque el estilo de Trump era rechazado por un amplio sector de los viejos políticos republicanos que están ahí como senadores y como representantes en el Congreso. No crean que es que Trump va a decir así y ya la ley ya está. No, no están así. Pero si Trump tiene la posibilidad, porque es más a la concreta, de ayudarnos a salir de la dictadura, ¿por qué me voy a poner contra Trump o contra su régimen? Busquemos cómo legalizar nuestra situación, busquemos a los abogados pro bonos, a los que ganan. Hay gente que gana aquí hasta $6,000 en un mes nicaragüense y no 5,000, 4,000 y no han buscado cómo legalizar su situación por no gastar un peso y por eso mismo les pongo, años tienen de dormir en sus carros por no gastar un peso, años tienen de dormir en una champa tirada en el suelo ahí con los indigentes y con los carros parqueados a la par por no gastar en renta. Y hay unos que son recientes, pues que están regularizando. La mayor parte del nuevo exilio está en proceso de legalización, en proceso de asilo, la visa U, en proceso de reunificación familiar, y todos los que están en este tipo de procesos no los toca. Ahora yo les pregunto, ¿han oído ustedes redadas de nicaragüenses? No hay. Uno que otro. Llegaron a buscar un nica a un lugar allá, creo que fue a Miami, creo que antier, y el nica no estaba. Eso es lo que dice el periodista, ¿verdad? Que llegaron a buscar al nica, pero que encontraron a otros indocumentados de otros países y el nica no estaba. Entonces, ¿a dónde están las redadas de nicaragüenses? Los que están mandando ahorita son los que están presos desde tiempos de Biden. Pero ¿a dónde están las noticias de que han capturado en las redadas a 10 nicaragüenses? No están. Entonces, ahí es donde yo digo, se tiene que tener cuidado y no puede comenzar a atacar a Trump cuando Trump ahorita está en la concreta y anda el hombre en las reuniones con todos los países de Centroamérica para tender la cama de cómo va a ser la relación económica si se suspende el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio es en todos los países. ¿Qué quiere decir? De que hay un montón de cosas que se le venden a Honduras bajo sistema de zona franca o por el TLC que están sin gravamen, que se le venden a El Salvador y que Costa Rica le vende a Nicaragua y Nicaragua a Costa Rica. Entonces es todo ese paquete de el Tratado de Libre Comercio. No solo es la exportación a Estados Unidos, ya sea la exportación de mercancía, que es la que le produce gravamen, o sea, impuestos al país o ganancias al país, o la importación de zona franca, que lo que le produce al país son los puestos de trabajo, pero no le produce ganancias al Estado. Entonces, todo eso se anda arreglando porque si se saca del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua, pues habrán que poner aranceles a lo que se le venda a Costa Rica, a lo que se le venda, y se la va a poner Costa Rica, y Nicaragua a Costa Rica. Entonces, esos beneficios del libre comercio no los van a tener entre ellos mismos porque no van a estar en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya anda en la concreta ahorita. Al único país de Centroamérica que no va a visitar
Marcos Rubio ahorita en esta gira que anda es Honduras y Nicaragua. Todos los que le están sirviendo y se genuflexan ante Putin y ante China. Esos son. Y son los países del peor récord del corredor del narcotráfico. Nicaragua y Costa Rica actualmente. Yo recuerdo cuando estaba en Nicaragua que alguien decía, ¿y por qué será que no capturan de tal cartel? Usted sabe que el bufete de Ramón Rojas, donde yo trabajaba, la especialidad era el crimen organizado, lo que yo hago. Y decía, ¿por qué no? Y hasta que después vas abriendo los ojos y te van explicando y te vas dando cuenta, unas en prisión, otras fuera. Ya cuando estás viendo que el verdadero enemigo es el gobierno de Daniel. Pero cuando vos crees que ese es tu Mesías, no andas buscando ni escurcando. Ahora escurco para encontrar todo lo que encuentro. Entonces, cuando vos analizas toda esta situación y te das cuenta que más de 1 millón de nicaragüenses ha salido de Estados Unidos, de Nicaragua, a partir del 2018, después de las protestas, huyendo. Otros huyendo por la situación económica. En todo caso, ¿por qué ha salido más de 1 millón de nicaragüenses económicamente activos de Nicaragua? ¿Por qué? ¿Es culpa de Trump? ¿Es culpa de Biden? No, han salido por culpa de la dictadura de Daniel Ortega, más de 1 millón de nicaragüenses. Y creo que un 80% se viene para Estados Unidos. No es que creo, esa es la real. Entonces te encontrás centenares de miles de nicaragüenses que se han venido a Estados Unidos del 2018 para acá. El paraíso de reconciliación y unidad que manifiesta tener Daniel Ortega y la paz es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es rara la familia nicaragüense que no recibe remesas para su mantenimiento diario. Con los que habían salido en antes y el millón que ha salido y pico que ha salido después del 2018. Entonces, ¿de quién es la culpa del millón y pico de personas que ha salido después del 2018? Huyendo de la situación económica, huyendo de la situación política, de la persecución, de la represión. La culpa es de la dictadura, porque si hubiera un gobierno justo, capaz, que pudiese crear empleo, y no que el desempleo es galopante y crece cada día más. Varias empresas de zona franca se han retirado del país y todo el mundo lo sabe. La relación con China no es beneficiosa para el pueblo, más bien están acabando con los pequeños comerciantes, porque hasta las tiendas chinas las están instalando y las han instalado en todo el país, y 40 megatiendas, que es la meta de terminar de instalar en el mercado oriental, que te dan a un precio 5 veces menor que el que vende el comerciante nacional, porque el comerciante nacional paga el precio del importador, paga el impuesto allí, y paga el pequeño comerciante el impuesto que le corresponde pagar a ese importador mismo. O sea, que todo se lo pague ese pequeño comerciante para que el consumidor al final le pague a todos, porque esa es la realidad. Y vienen los chinos frescamente, sin impuesto, a vender su basura, porque en los países de tercer mundo como los nuestros venden la basura. Aquí los chinos venden un buen producto. Y dicen Made in China, pero también hay que ver las exigencias que hace Estados Unidos. Pero también Estados Unidos en China tiene una gran inversión, tiene 8.664 empresas, Estados Unidos en China. Por eso yo les digo a ustedes, esos son los elefantes. Y cuando los elefantes hacen el amor, sufren y pisotean a las hormigas. Y cuando los elefantes pelean, sufren y pisotean a las hormigas. Y las hormigas somos nosotros. Entonces, ¿por qué existe ese millón de gente y pico de gente que ha salido del país? Por culpa de la dictadura de Daniel. ¿Por qué están sufriendo deportación
por sus estatus ilegales, por culpa de la dictadura de Daniel, porque ellos no tuvieran necesidad de estar aquí ni de ser deportados algunos si la dictadura de Daniel no estuviese en el poder. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este indio que está aquí, de Marlon Sáenz? La lucha contra la dictadura. ¿Por qué? Porque al final, la causante de todo es la existencia de esa dictadura feroz, represora, asesina, torturadora, que secuestra, que desaparece. Entonces, cuando vos ves en mi programa que yo digo, mi prioridad no son las deportaciones, porque no es mi prioridad, ¿qué voy a resolver yo? Ahí hay un montón de organismos que defienden a los inmigrantes, que son los que tienen esa responsabilidad. Pero cuando el opositor, que estuvo hasta preso, tiene un medio de comunicación y se dedica solo a eso y a atacar a Trump, pierde la bujía y al final vas a decir que están aquí por culpa de Trump y que son ilegales por culpa de Trump, y entonces, no, aquí la culpable es la dictadura. Ese 1,5 millones que han salido de Nicaragua del 2018 para acá no hubiesen salido nunca si esa dictadura no estuviera en Nicaragua. Allá estuvieran en Nicaragua. Entonces, ahí es donde se nos debe encender la bujía de que voy a hacer una campaña contra Trump. Vas a pasar los 4 años haciendo campaña contra Trump. A vos te van a deportar. ¿Cuándo es la mejor posibilidad que tenemos ahorita de salir de la dictadura? Entonces, ahí es donde vengo diciendo desde hace casi 2 años que tengo que estar aquí, de cómo la actividad de los organismos de seguridad en la dictadura influye en personas que se hacen pasar como opositores, unas defendiendo a Trump y atacando a los inmigrantes, y otros atacando a Trump por las deportaciones, haciendo más amplia la brecha de división que existen y convirtiéndonos en republicanos y demócratas, en derechistas y izquierdistas, cuando aquí no cabe eso. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de que si alguien prioriza tal o cual cosa y se dice opositor y no prioriza la lucha contra la dictadura, ponele el ojo. Ponerle el ojo. ¿Por qué? El gobierno que esté, los nicaragüenses que estamos en esta lucha contra la dictadura, no podemos exponernos en contra de ningún gobierno. Porque primero, no somos ni residentes, tenemos un estatus legal, es cierto. Y si no somos residentes, pues todavía ni tendremos la posibilidad de ser ciudadanos. Y aquí quienes votan, quienes deciden, son los ciudadanos, ya sea originarios o ya sean naturalizados, que son los extranjeros que adquieren la nacionalidad estadounidense. Entonces digo yo, si yo no voto, ¿por qué voy a dar en ese pleito? Y la mayoría, sobre todo un grupito de Miami, prácticamente están alegres por las deportaciones, diciendo que ya van a expulsar a todos los sandinistas. Ese es el cuento. Y ahí es donde voy a entrar ahora, entre los infiltrados. Siempre le he dicho 3 características, y esos son los 3 ejes fundamentales de un agente infiltrado o un agente disociador de la dictadura de Nicaragua o de Cuba o de Venezuela. La escuela cubana aprendió de la escuela rusa y son previsibles en los estilos que ellos tienen. Ustedes van a encontrar algo que es una verdad. En la revolución de los 80, yo,
que estaba muy inmerso dentro del Frente Sandinista y las estructuras, nadie hablaba de ser comunista. Nadie. Ni de ser socialista. ¿Cuál era el sentido supuesto que fue traicionado de la revolución y por qué todavía existía la empresa privada en Nicaragua? Para demostrar el plan de gobierno que el sandinismo llevó en 1979, que tenía los dos ejes fundamentales. 3. Libertad religiosa, pero metieron la teología de la liberación. Eso aprovechando la libertad religiosa, que no era muy permitida en tiempos de Somoza. El pluralismo político. ¿Qué quería decir el pluralismo político? Que todo el mundo podía optar por lo que quisiera. Y por eso ves que existían el montón de partidos que lograron unirse en el 90 para derrotar al sandinismo. Y la otra era la economía mixta. Inclusive empresas donde invertía el Estado, invertían privados. Y por eso existía todavía la empresa privada. Por eso el COSEP, que yo lo atendí como seguridad, nunca se los he negado, siempre se los he dicho, existía en Nicaragua. Y era un objetivo que controlábamos desde la seguridad del Estado. Porque es cierto, no lo voy a negar. Ahí no es que se andaba matando, no, eran maniobras económicas, maniobras políticas, porque se controlaban los partidos en el departamento que yo trabajaba. Entonces, a partir de hace 45 años, se comenzó a infiltrar un montón de gente y llegó en determinado momento que casi todas las directivas de los partidos eran agentes de la seguridad, todos tenían una dependencia. El COSEP tenía muchos de sus dirigentes, yo atendí a algunos que eran agentes de la seguridad del Estado. Y es por eso que el Frente Sandinista, la corriente anielista, que son los piñateros, pasaron casi 17 años capitalizando, montando sus empresas, estabilizándolas. La seguridad nunca se subordinó al ejército, aunque todavía pertenezca al ejército, que es la Dirección de Información para la Defensa. Despachaba directamente con la Secretaría del Frente desde el 90. ¿Te acordás, general Francisco Jarquín, cuando me contaste que te querían vulgarear dentro del ejército? Vos ya eras uno de los jefes, ahora el segundo jefe de la seguridad, Francisco Jarquín. Chico Mico, el único general que ascendieron ahorita en septiembre. ¿Te acordás que íbamos dando la cucamonga cuando me contaste que en el Estado Mayor habían dicho tal o cual cosa? Y vos les dijiste, a mí qué me importa, yo no le respondo al ejército, yo le respondo a la Secretaría del Frente. Un jefe de la Dirección de Información para la Defensa. Es decir, la seguridad ocupa al ejército como un paraguas, como una protección, pero no se subordina al ejército. Se subordina directamente a la dirección danielista desde los 90. Y así siguieron operando, extorsionando. Se lograron capitalizar, tienen más de 320 empresas, tienen empresas por todo el mundo. Por eso hicieron la maniobra para sacar a la ESO y meter a Transfigura a través de la Puma, que es una derivación de Transfigura, creo que está en Suiza, y que violan las normas ambientales, hay derrames y todo, y por un derrame mínimo quisieron ponerle multas y sanciones millonarias a la ESO, que al final se vio obligada a vender. Y ahora existe el mayor derrame de petróleo que afectó el manto acuífero, que afectó la fauna marina, y tratan de esconderlo a cada rato, y ahí está Puma. Entonces es una mafia. Y que comienza Daniel con su cuento, reclutan a Juan Bravo, le hizo que comulgara, lo casó por la religión católica, pidió perdón a la Iglesia Católica, los obispos, todos los obispos se prestaron a eso, a excepción de los más jóvenes que llegaron después, como Monseñor Álvarez, como Monseñor Silvio Báez, pero toda la generación, incluyendo a Polo Brenes, y que me digan mentiras que nos prestaban la llave de la iglesia en los 70 para hacer periodismo catacumba allá en la iglesia de San Rafael, que me diga que mentira Polo Brenes.
Y si no, pregúntenle a la periodista María Elena Artola, que es mentira lo que estoy diciendo. La relación de Polo Brenes con el sandinismo o con el danielismo no es de ahorita, es de antes, del 79. Entonces, todo ese proceso que los llevó a regresar al poder y llegó con la política de unidad y reconciliación nacional, le dio cargos a un montón de contras, a un montón de cónsules, de vicecónsules, de diputados del Parlacén, a la Chaparra, hermana de Israel Galeano, el último jefe de Estado Mayor de la Contra, diputada de por vida, creo que sigue ahora de diputada del Parlacén, cargos dentro del Ministerio de Gobernación, dentro de los distintos contras, a viejos de los partidos, pero muchos de ellos ya eran agentes de la seguridad infiltrados en la contra, infiltrados en partidos. Se lo pongo fácil, yo siempre les he dicho, Julio Centeno Gómez, que fue durante casi todo el periodo de los partidos que ganaron en el 90, el procurador y después el fiscal de la República, era un agente de la seguridad del Estado, Julio Centeno Gómez. Su hijo, Centeno Cafarena, yo personalmente hablé un día con él porque andaba buscando un amigo que era subordinado de él y me lo presentaron porque yo, bueno, entonces mucho gusto, entonces vos sos hijo de Julio, sí, hombre, y lo conocí bien, le digo. ¿Por qué? ¿Cómo? Me dice. Tal vez algún día te mencionó a Enoch, le digo, yo soy Enoch de la seguridad del Estado. Ah, le hizo huevo el viejo, ¿verdad? Estoy platicando con él y ¿saben qué cargo tienen? Es el jefe de la asesoría legal del Instituto Nicaragüense de Energía, el hijo. O sea, así se van pagando todos esos servicios y así está lleno. Por eso un montón de sandinistas brincaban de que no los tomaban en cuenta y le daban, ¿pero qué es la seguridad del Estado la que está haciendo todo eso? Por eso es que siempre les digo, el poder es de la mafia, que es la seguridad que está metida en la en la Secretaría Nacional de Organización, y esos controlan el capital, controlan los testaferros, extorsionan. Entonces, ¿qué pasó? Los empresarios estaban felices, el turismo sin impuestos. Entonces, había una libertad irrestricta para los empresarios. Por eso es que a mí me da risa cuando alguien dice, pero los empresarios no se pararon. Si es que nadie se crea empresas para perder. El empresario mira que por aquí puede ganar. Eso es empresario para producir ganancias. Sus actividades son reguladas a través de las sociedades anónimas por el Código Mercantil. Entonces, si su principal objetivo de un empresario o comerciante es producir ganancias, porque vos lo vas a obligar a perder para que apoye tu visión política. Entonces ellos encontraron que en esa estrategia de unidad y reconciliación nacional, ellos salían ganando. Muchos de ellos estaban metidos también en los sistemas de zona franca, donde su producción y sus empresas no pagaban impuestos. Igual como la mayoría de las empresas del danielismo los tienen en régimen de zona franca y no le pagan impuestos al país. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese proceso, ya con el 2011, cuando se sienten consolidados, cuando violaron la Constitución con la reelección del trompañero Mocliniel, pues comenzaron ya a sacar lo que eran. Ya no era que iba a ser socialismo, ni la confiscación descarada. No. Es que era una nueva empresa privada. Por eso me da risa que le digan de izquierda o comunista, si son empresas privadas y sociedades anónimas por centenares, las que echan a andar y están echando a andar Daniel y su mafia. ¿De cuál socialismo están hablando? ¿De cuál comunismo están hablando? ¿De cuál izquierda están hablando? Ese es un régimen de capitalismo salvaje, donde las empresas de Daniel ni impuestos pagan. Y en muchas de esas empresas de Daniel ni siquiera le pagan al seguro. Son las máximas quebradoras del seguro social. El estado de quiebra. Porque además el seguro social es caja chica para formar nuevas empresas. Y al final no les terminan pagando. La deuda como que fuera un banco
los reales de los asegurados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya quieren que en un capitalismo voraz y de mafia, y comienzan a exigirle a muchos empresarios que los hagan socios, entonces comenzaron a aquello, ¿y por qué te voy a hacer socio? Al final, como les he explicado, se negaban, entonces le mandaban al Ministerio del Trabajo. Y higiene ocupacional le encontraba ahí una multa. La inspectoría por violar no sé qué otra multa. Ya después entonces te mandaban al seguro y el seguro decía que estabas violentando los salarios y estabas pagando menos del seguro como patronal porque el salario que ganaban era otra multa millonaria. Y ya después ya no era eso, sino que sobre las ganancias venía el reparo fiscal a través de la Dirección General de Ingresos y otra y te iban quebrando la empresa y te mirabas obligado. Ese empresario que fue su aliado a venderle el 51% de las acciones para controlar a las empresas. Esa fue una práctica desde el 2011 que le hicieron, y si no, utilizaban la seguridad del Estado con la inteligencia policial, cargaban a un empresario de droga. No es un solo empresario, es un montón de empresarios que cayeron presos. Y como en la droga dice que todos los bienes que son producto de la droga son expropiables, a un montón de gente les robaron fincas, bienes. En Ocotal es famoso el caso de un ferretero, finquero, ganadero, y esa jugada se la montó el jefe de drogas después de que era el jefe de Ocotal, Edgar Sánchez, comisionado general, que creo que lo tienen todavía en la dirección de bienes incautados. Esa dirección de bienes incautados es la que administra supuestamente todos los bienes incautados al narcotráfico. Se imaginan los millones que manejan, y casi todos son ex policías, comisionados mayores y comisionados generales en retiro los que manejan esa dirección. Entonces todo eso, ese estilo de mafia, pues comenzó a hacer que se voltearan los empresarios y se dieron cuenta que la Unidad y Reconciliación Nacional fue una gran yuca, y comenzaron a voltearse, comenzaron a molestarse, y cuando llega 2018 había ya un caldo de cultivo. Ya te quieren poner impuestos sobre la pensión del jubilado. Ya están a toda puerta cobrando los impuestos con cárcel a quien querían ellos. Así le hicieron a Juan Sebastián Chamorro. A mí me da risa que sacan a Juan Sebastián Chamorro aplaudiendo en una foto el otro día un idiota periodista de esos de Miami. Pero si ese era el paquete que estaba antes de 2018, Unidad de Reconciliación Nacional con libertad de comercio, libertad de empresarios. Ahí los únicos que no han sido afectados porque tienen testaferrería son los Gurtianes Ortiz, los Zamora, los Pela. Pues son los capitales más grandes y lo utilizan de cariadores. Entonces, de esa manera, llega 2018 y la mayoría del empresariado se está sintiendo amenazado. Otros ya les habían robado sus empresas, otros los habían obligado a vender, otros los habían obligado a ser accionistas a la mafia económica de las empresas del danielismo. Y esa es la realidad. Y el dominio económico del país lo tienen a través de empresas privadas, testaferras o directamente de ellos, como las sociedades anónimas que se crearon a través de Albaniza. Dentro de todo ese paquete tenían agentes que están aquí hoy, unos que son descarados. Entonces, ¿cómo los comenzás a descubrir a estos agentes? Las tres principales para que un agente funcione bien como infiltrado son tres técnicas a la cubana, a la rusa: fachada, leyenda y línea de conducta. Fachada, ¿cuál es la fachada de la mayoría de los agentes? Son de ultraderecha aquí. Viven hablando jóvenes que ni siquiera habían nacido en los 80, que están reclutados. Hablan de piricuaco y comunista. No pudieron conocer ese lenguaje. Ese lenguaje, ya a mediados de los 90, nadie lo utilizaba, porque el lenguaje de piricuaco lo utilizaba la contra, no lo utilizaba la oposición cívica o civil que estaba dentro de Nicaragua, lo utilizaba la contra, piricuaco.
Ese lenguaje, la gente que tiene 40 años en día hoy, ni siquiera lo conoció porque nació en el 86, en el 84, en 87, los que tienen 37 años. Y a todos los oía hablando de Piricuaco, un lenguaje que no conocieron. Entonces, pónganle ojo, porque esa es la leyenda. ¿Cuál es la fachada? Ser de ultraderecha anticomunista. El comunismo no existe hoy en día. Todas son mafias capitalistas, desde Rusia, Venezuela, Nicaragua, de capitalismo salvaje, una mafia capitalista, de grandes empresas. Eso no se promovía en la famosa izquierda y en los famosos países socialistas, esa era otra cosa. Todas las propiedades del Estado. El Estado no tiene empresas. Y si tiene lo que era Unión Fenosa, supuestamente le recuperaron del Estado, pero respetaron sus contratos y sigue siendo privada. Pero ¿quiénes la manejan? Ellos y su gente. ¿Quién hace todos los cortes de luz, las instalaciones y todo eso? Cuba Electric, una empresa de un testaferro de ellos. Creo que se llama Oscar Cubas. ¿Entienden? Entonces, la línea de conducta es esa. Un ataque feroz. De repente se aparece el chino en la calle, por decir algo, no me ha pasado, y vienen y hay periodistas cerca, extrañamente, al estilo de Nicaragua. Había periodistas cerca, de puro aire, cuando estaba el pleito que le montaron a Carballo. Fue una yuca, pues eso lo hicieron con el sistema sandinista de televisión, eso lo hicieron con los agentes que tenían infiltrados en medios de comunicación, porque más del 40% de los periodistas están reclutados y se los aseguro y sé por qué. Y sé cuál es la especialidad. ¿Por qué? Porque en ese departamento donde yo trabajaba era donde se hacía el trabajo entre las organizaciones religiosas, ante el periodismo y los medios de comunicación, ante la universidad y el deporte, y los artistas, y en mi sector, que era lo que trabajaba, que eran los gremios sindicales, partidos políticos y el empresariado. Todas esas especialidades siguen allí en la Dirección de Información para la Defensa. La mayoría de los agentes ya los habían sacado antes que viniéramos los 222. A la mayoría de los agentes reconocidos, y un día voy a tener que hablar de algo, por lo menos, ahí hay alguien que lo sacan como gran especialista en administración de justicia, y lo que era un secretario de juzgado en Matagalpa. Esa persona recién venida aquí me llamó y habló conmigo más de una hora, convenciéndome que porque yo era revolucionario no me metiera con la oposición cuando comencé a hacer mis primeros videos. Y lo voy a quemar un día, porque para mí es un sinvergüenza. Y ahí está como gran opositor y los medios lo sacan. A mí me estuvo haciendo el trabajo para que yo no me metiera con la oposición por mis videos. Y está aquí, y aquí me lo hizo el año que vine. Y unos medios que son sospechosos y periodistas que son sospechosos le dan una gran cancha. Que la gente, porque la gente mira nada más lo que está enfrente. Yo miro lo que hay detrás, miro más allá. ¿Por qué? Porque esa era mi especialidad. O sea, que con lo que ellos me entrenaron, ahora lo ocupo para puñalearlos. Entonces, usted va a encontrar a alguien que es piricuaco, que es comunista. Si ni en la revolución en los 80 se hablaba de comunismo. ¿Por qué? Porque es el estilo cubano. Entonces, todos los agentes de Cuba son anticomunistas radicales. ¿Y de qué comunismo va a hablar en Nicaragua si eso nunca existió? Ni se hablaba de comunismo ni en los 80. Pero la mayoría están metidos en Miami, donde el exilio cubano es quien tiene la mayor parte del control, donde están los guardias. Entonces los entrenan desde que vienen allá con el lenguaje de piricuaco, con los comunistas, y desde que vienen un ataque, no a los sandinistas que desde aquí apoyan a Daniel Ortega, no, contra la oposición. ¿Quién inventó el término de oposición funcional? Los organismos de seguridad en Nicaragua desde hace rato. Y eso es lo que le orientan en su línea, ¿cómo es que se llama? Fachada leyenda, en su línea de conducta.
de que demuestren, ¿verdad?, que son anticomunistas y que aquel es comunista. Oposición funcional. La leyenda es lo que dicen. O por qué justifican ser. Muchos de esos agentes cayeron en las primeras redadas presos en el 2018 y se fueron en la amnistía del 2019. Los ocupaban de agentes de celda porque necesitaban tener controlados a los presos. Así mismo hicieron en los 222. Porque también en los 222 venían colados. Entonces es fácil detectarlos. Fíjense, gente de 35, 30 años que diga piricuaco. Ni la gente tenía esa costumbre de decir piricuaco en la ciudad, más que en la contra. Todo eso nadie lo utilizaba. Gente que nació después del 90 hablando de piricuaco y comunista. ¡Ojo! Esa es la fachada, esa es la leyenda, esa es la línea de conducta de todo agente radical. No me junto con esos porque yo no me hundo a comunistas. Entonces, promover la división, y ellos lo justifican en que son anticomunistas, en que son de ultraderecha. Y saben que aquí la única respuesta es la unidad. ¿Y a quién le conviene la división? A la dictadura. Entonces pónganle ojo a todos esos que utilizan el término de oposición funcional, de que son anticomunistas, que aquel es comunista, cuando en estos tiempos nadie habla de marxismo ni de comunismo. Todos, la famosa revolución del siglo XXI es un capitalismo con el cual le meten la yuca a unos pendejos que siguen creyendo en revolución, y aquellos se hacen ricos y manejan y mantienen, como mantienen a los paramilitares, como mantienen a los militontos que todavía tienen, y aquellos que están abajo creen en la revolución y creen que estos maestros son agredidos por el imperialismo y que todo es producto, y así mismo manipularon a mí décadas. Entonces, de esa manera usted puede descubrir un agente hoy en día aquí. Oposición funcional, comunista, piricuaco, y cuando son jóvenes y usan esos términos que en Nicaragua no se dicen, póngale el ojo. Póngale el ojo que por ahí anda un agente buscando la división. El que anda contra Trump y se muestra demócrata. El que se puso demócrata contra Trump, o el republicano que acá tenía 6 meses en Estados Unidos, se puso contra los nicas demócratas, y el pleito ya no era allá entre los demócratas, sino que era entre nicas para mantener la división. Entonces hay que poner el ojo con todo eso. No tenía mucho material, estaba muy enfermo, pero yo quería hacer énfasis en eso, en el problema de las deportaciones que son producto de la dictadura. Esa gente que ha salido, ese 1,5 millones que ha salido entre 2018 y hoy, ha salido por culpa de la dictadura. Y entre ellos algunos que ni siquiera los han dejado regresar a su país o los han expulsado de su país. Entonces el problema aquí es la dictadura. Y por otro lado, que le pongan ojo que no hay ¿a dónde están las redadas de nicaragüenses? No ha llegado un solo avión a Nicaragua. Y por otro lado, la administración Trump, con la administración de la presidenta de México, pues acordaron que si los nicaragüenses que vayan a ser deportados, van a ser deportados hacia México para que no sufran represión allá. Entonces, dediquemos nuestro mayor esfuerzo a la lucha contra la dictadura y que no nos desvíen de ese objetivo. Busquemos los abogados pro bono, el que no tenga dinero o el pinche que no quiera gastar, para que regularice su situación. Y hay que ser claro, gente con 18, con 20, 22 años, antes del 2018 también no ha regularizado su situación por no gastar. Yo quería meterme, pero es que porque tengo ese trabajo pendiente, pero yo tengo 3 videos pendientes antes de eso, desde el jueves de la semana pasada que no he transmitido. He estado enfermo, he estado mal, hoy ha sido terrible el dolor, siento que la gabapentina ya hasta ahora me está haciendo un poco de efecto.
Pero yo creo que es importante que nos metamos a este paquete. Yo le puse introducción a la mafia financiera de Nicaragua. Imagínense que se siguen reuniendo y en la reunión de ayer, creo que fue, al igual que la pasada, están emproblemados porque con estos movimientos que ha hecho el secretario de Estado, Marcos Rubio, y estas reuniones con todo Centroamérica, menos con Honduras y Nicaragua, y que se habla claramente que lo que se está tratando es viendo el mecanismo para que no vayan a verse muy afectados los otros países de sacar del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua, que ese sería un buen golpe, porque ese golpe es a la dictadura al final de cuentas. Son sus empresas y sus empresarios cómplices los exportadores, caso que los nicas exportan, es decir, la gran mayoría. Los que hacen el dinero con las exportaciones son las empresas de ellos, que no pagan impuestos. Además, han metido casi todas las empresas del danielismo en los regímenes de zona franca. Hasta una tenería productora de cuero la tenían en el régimen de zona franca, desde hace años. Me digan que es mentira. Fui asesor de la tenería de Condega buen rato y nos relacionábamos con ese tipo de gente en mi calidad de asesor de la empresa. Así que no me cuenten cuentos. Y en la situación esta del sector microfinanciero y financiero, pues habría que preguntarse, me decía una de las personas que tenemos en la junta directiva de estas microfinancieras y financieras en Nicaragua, ¿dónde está el dinero de Bancor? Habría que preguntarse dónde está el dinero de Caruna. Los reales de Caruna no se quemaron ahí cuando quemaron la Cárcel Nacional de Caruna. ¿Ven? Todo en ese sistema de financieras. Posteriormente, casi todas las financieras eran ONG que daban préstamos revolventes. Al Suave, como todos lo manejaban, parte de la mafia sandinista, ya Fundenuce y AGCA, ya no es fundación, Fundenuce, sí, de la Segovia, Fundenuce, sí, ahora es Funde SA, Fundenuce SA. Y todas las microfinancieras que eran, no pagaban impuestos, ahora son sociedades anónimas, son pequeños bancos o banquitos o bancones. Lavan dinero, financian a la dictadura o son directamente empresas de la dictadura. Entonces, el sistema financiero siempre ha sido uno de los mecanismos que la dictadura ha utilizado para financiarse, y ya no digamos los banqueros. Dentro de esto de la banca, ese sector danielista no solo ha hecho los bancos y se ha hecho rico, también le han robado a miles de gente. ¿Recuerdan el caso Interbank? Donde operadores de la mafia danielista y de Humberto Ortega, sobre todo Humberto Ortega está hasta la pata ahí, porque tenía varios militares como directivos. Ahí tenía como directivo a Antenor Rosales, coronel. Ahí tenía como directivo a Julio Ramos, general, muerto este último ya. Y quebraron al Interbank a través del cascarillazo. ¿Y dónde estaban los supuestos miles y miles de quintales de café que eran de cascarilla? En una bodega que la manejaba la contrainteligencia, que está allá en las partes del lago de la colonia Morazán, que era una bodega en la contrainteligencia de Ayesleven, en esa bodega que apareció como una empresa privada. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que está el ejército metido ahí? Entonces, que tenía algunas cositas por aquí que quería hablar con ustedes, pero no sé qué pasa. Aquí está. Se meten unas cosas a veces que... Entonces,
Entonces, el sistema financiero siempre ha sido utilizado para lavar dinero. Todos los bancos quiebran. Yo no sé si todavía el BDF existe. Quebraron Banexpo, quebraron el Banco del Café, quebraron Interbank, desapareció el Citibank, no sé si Ficosa sigue funcionando, pero todos desaparecen menos Banpro. Échenme ese trompo a la uña. ¿Por qué creen ustedes? Porque hay una alianza entre ese capital bancario con la mafia sandinista. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar. Vamos a ver posteriormente. Y yo estaba haciendo una breve introducción sobre este tema. Y quería que ustedes, pues, si me dan la venia, pues hablemos de ese tema, del capital bancario en Nicaragua y de la mafia financiera. Ya hablamos de qué manera estos piches han venido copando todos los espacios de la economía nacional y de qué manera pueden incluso hasta asesinarte por cubrir toda esta actividad delincuencial. Entonces, de eso vamos a hablar en la próxima. Lógicamente que no vamos a dejar de hablar de lo que está pasando en la lucha porque es lo fundamental, ¿verdad? Yo les había hablado de ustedes de una etapa de preguntas y respuestas. Bateo libre, de lo que sea. Listo, el Chino Enoc para contestar. Preguntas y respuestas. Estoy listo. No hay preguntas, vamos a meternos al rollo. Preguntas y respuestas, pues, vámonos. A calzón quitado, bateo libre, den lo que quieran. De mi vida, si ustedes quieren saber que me dicen paramilitar, lo que sea. Pero sobre todo de la lucha contra la dictadura. Bateo libre. No hay pregunta. Sepan lo que esto es hasta sin apuntes prácticamente, pero yo dejé algo de la vez pasada. Que tenía pendiente. Ah, esto. No es mentira. Este José Miguel Murillo anda por las cuajadas, le ha sido fiel a tu esposa, infiel a tu esposa. Hace 3 años prácticamente caí preso, voy a cumplir 2 de estar aquí. Con costo puedo caminar. ¿Pero qué? ¿Te gusta José Miguel Murillo? Sean serios, hombre. Sean serios. Bateo libre, pues. Aquí estoy. Yo estoy dispuesto a contestar lo que sea. Yo si no me le corro a nada.
Ana, bateo libre, así es, pero no estamos hablando de política, no estamos hablando de esa. Este José Miguel Murillo es mi brother, pero yo no sabía que se te salían esas cochonadas. Ay, disculpen la palabra, pues. Pero este José Miguel a veces lo hace decir cosas a uno que... Ah, quería decirles, el día 24, lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo siempre, va a ser un eje de denuncia. Mi amigo de hace 18 años, porque hace 18 años nos hicimos amigos y tuvimos una amistad muy cercana de todo tipo, hasta recreativa. Veíamos jugar juntos, pues. Con el doctor Manuel Urbina Lara, me hizo favores, le hice favores. Allá como el 2011, cuando me estaban atacando y me quería echar preso la policía, me ayudó con su programa que tenía en Radio El Pensamiento. Entonces, el doctor Urbina Lara cumplió su pena de 4 años el 24 de febrero. Es decir, hoy es 31, hace 7 días, una semana, prácticamente, que el doctor Urbina Lara debiera estar libre. Y aún cumpliendo su condena, sigue preso. Conocí 2 casos en el infiernillo. Uno de Marvin Vargas, en un área de seguridad, como máxima seguridad, donde cuando te hacen visita ni siquiera puedes hablar con el familiar, porque como en las películas, y ahí por lo menos es largo, ¿no? Es una cabinita así como de menos de un vidrio como de menos de una vara. Por ahí te comunicas con teléfono y están vigilando ellos ahí con el familiar a dónde le iban a meter la droga al cachorro. Marvin Vargas, y así le clavaron 10 años de prisión más, creo que ya las va a cumplir. Pero parece que están decididos y lo tienen en el peor de los aislamientos, que es el módulo 3.1 del Infiernillo. El Infiernillo son 2 módulos, el 3.2 y el 3.1, pero el 3.1 es el peor. Yo estaba en el 3.2 y ahí tienen a Marvin Vargas. Al conejo, Carlos Bonilla, venía entre los 2.22, cumplió su año y cuando cumplió el año de prisión le metieron como 1 o 2 onzas de coca dentro de la celda en máxima seguridad y le clavaron 10 años más. Y así le hacen. Estoy esperando que es la bandidencia, pero tengan por seguro que alguna bandidencia le van a armar al doctor Manuel Urbina Lara. Como dijo alguien un día, ese hombre tiene unos huevos que le pesan 1 quintal cada uno. Y lo que le hicieron, no tiene perdón de Dios. El delito de él amerita y exige la mediación. En los delitos con penas mayores de menores de 5 años, el juez está obligado a decirles en la primera audiencia que ese delito amerita mediación y que se suspende el juicio, el proceso, si llegan a acuerdos. La mediación la hicieron desde antes del juicio, se presentó la escritura pública de la mediación, porque lo que le pasó al doctor Urbina Lara era que iba para Matagalpa, de Cebaco para allá, alguien le pidió ray, le dio ray, entre Jinotega y Matagalpa creo que fue, se le vino un vehículo encima, extrañamente, en la parte de un hondonada ahí, quiso capearlo, se salió de la carretera, se dio vuelta y al que le dio ray, se murió. Creo que ese ni siquiera es homicidio imprudente. Pero bueno, dejarlo en homicidio imprudente, 4 años es la máxima. La familia hizo la mediación, dijo que no se sentía ofendida, que más bien le iba haciendo, y no se la aceptaron cuando la ley lo exige. Y le clavaron la máxima de 4 años al doctor Urbina Lara, cuando no son un peligro, también te pueden suspender la pena cuando es menor de 5 años porque esté establecido en la misma ley
la suspensión de la pena cuando cumplí ciertos requisitos que yo creo que lo cumplí el doctor. Ni eso. Lo hicieron cumplir la pena de delito menos grave, con pena menos grave, ya la cumplió y sigue preso. Entonces, hay que hacer una denuncia y campaña por todos los presos políticos. Pues yo hago énfasis en el cachorro porque estaba preso en el infiernillo donde yo estuve, y hago énfasis en mi amigo, pues, el doctor Urbina Lara, una amistad que me permitía utilizar su hotel cuando tenía juicios en Managua y no me cobraba un Córdoba. Es la mejor habitación pegada a la administración. Ahí me hospedé un mes completo, lo que dilató el caso Fariñas, porque la policía muchos días nos seguía, los abogados. Entonces, siempre salíamos hasta de madrugada cuando estábamos llevando el caso Fariñas. Y ahí dormía todo el juicio Fariñas, ahí dormí gratis. Y no solo eso, comía. Porque que si querés un buen amigo y como dicen, una buena mano, es Urbina Lara. Buen brother. No te deja pagar una cuenta, en serio. Así es que libertad para el doctor Urbina Lara y la condena para la dictadura de Daniel Ortega. Yo había notado algo aquí que quería decirles. Bueno, ya saben, la fachada, la leyenda y línea de conducta. Ojo con esos que ocupan el término ocupación. Bueno, está interesante la pregunta. Buena pregunta, Ángel Sequeira. ¿Qué cree usted acerca de la actitud que tomará el ejército de Nicaragua? Yo pienso que puede asumir una posición oportunista en la medida que se vayan socando las tuercas y se haga el pendejo y se aparte de las decisiones políticas. Si se ve que es imposible la caída de la dictadura, que yo creo que ya es imposible la caída de la dictadura. Imagínense que les voy a decir algo de la mafia financiera. Recientemente, Ángel Sequeira y todos, ayer tuvieron reunión. Yo tengo el acta de la reunión de ayer de los directivos del sector financiero. Yo lo tengo. Tengo 3 actas. Y en las últimas reuniones que se reúnen los directivos de las financieras, andan con una gran preocupación porque parte de la cartera a cobrar es pagada con remesas. Esa es una preocupación que sí andan. Entonces, cuando ellos tienen una preocupación de que parte de la cartera a cobrar se ha ido pagando con remesas, es porque tienen ya noticias de que posiblemente se le golpee con las remesas. Entonces, si vos golpeás con las remesas y por otro lado golpeás con las exportaciones, no solo estamos hablando del TLC, que es la exportación de zona franca, estamos hablando de la exportación de mercancía, que es la que tiene gravamen, que es la que le produce ganancia al país, al Estado, porque tiene gravámenes, porque tiene impuestos. Ustedes saben que la exportación de zona franca más o menos es equivalente, anda por 4.000 millones y 4.000 millones. Tanto la de zona franca con la mercancía, que es la que produce impuestos. Entonces estás hablando de pegarle un gran golpe porque China no le produce ganancias a Nicaragua y al contrario está quebrando a los comerciantes nicaragüenses. Eso generaría una crisis económica, por un lado una desbandada de gente saliendo del país a como sea, y entraría a la crisis que estaba entre el 80, a final año 88, donde el 90% de la economía nacional se estaba gastando en la guerra. Entonces estás hablando de un porcentaje grandísimo. Estás hablando del 65 al 70% de las exportaciones de Nicaragua que van a parar a Estados Unidos. Pero también estás hablando del 25 al 30% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, que significan las remesas.
Entonces, si vos ese dinero que se gastaba, casi el 90% del presupuesto nacional o general de la República, en la guerra de los 80, pues ese es el dinero que ya no le va a entrar a Nicaragua. Entonces es una crisis increíble y los chinos no van a regalar nada. Los chinos no regalan nada. Al contrario, te exportan a los chinos. Nicaragua está importando chinos, el montón de chinos. Hay una colonia china allá. En Costa Rica está lleno de chinos. Tienen su propio banco para los comerciantes chinos en Nicaragua. En Costa Rica. No tarda en instalarse el banco chino en Nicaragua. ¿Pero eso qué? Ganancia para los chinos, no para los nicaragüenses. Cuando el pequeño comerciante está quebrando. Entonces, esas crisis, pero por otro lado, el ejército tiene ubicado casi todo su capital en países occidentales. Le puede retirar el apoyo al ejército, pero no se va a meter en nada. ¿Buscando qué? Que en la negociación de salida de la dictadura quede el mismo ejército. Y allí es donde yo pienso lo que he venido planteando desde el año pasado, desde los inicios de que vine. Lógicamente, las fuerzas democráticas unidas, llámese izquierda, llámese derecha, llámese los de centro, todas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la UNO derrotó al sandinismo en los 90, ahí se unió el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, que por cierto ahí me inicié yo en 76, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Tabladas, de los Sánchez Sancho. Ahí se unió la CAOS. La otra creo que se llama la Confederación, la CGT, creo, no recuerdo, que es donde estaba el SCAS, el sindicato. Entonces, izquierdas se unieron y nadie los rechazó. Entonces, ellos saben que nosotros somos un 40% de la oposición, los que disentimos, los que abandonamos el sandinismo y fuimos reprimidos por el sandinismo. Somos un 40% de la oposición. Entonces, por eso es que nos echan pilinche, porque no quieren que nos unamos. Y esa unidad es el mejor ejemplo. Ahí estaban los comunistas, ahí estaban los socialistas, ahí estaba el partido, el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. Se unió a la UNO y la UNO los aceptó. Y estos pendejos, los agentes de la dictadura que hablan de Piricuá comunismo, que no se unen a nadie, esos son los verdaderos agentes de la dictadura, y póngale mente, que no quieren que nos unamos, porque unidos no nos para Daniel. Entonces, el ejército podría hacer esa maniobra. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses económicos en países occidentales. Yo no sé si el dinero que tenía aquí, que era grandísimo el capital que tenía en la bolsa de valores, que uno de los elementos que permitió que nosotros nos liberaran, porque como el oro se convirtió en la mayor producto exportable, entonces Estados Unidos sancionó al oro, le puso una sanción, pero además no quería soltarnos, entonces los amenazó con sancionar y congelar el billete que tenía aquí. Y ahí donde el ejército se sintió, los capachones, golpeados, soltarlos, mae. Y ahí es donde lo sueltan. Entonces, uno de los elementos sería tocarle los huevos al tigre y socárselos, que sería golpear el capital del ejército. A ver, tienen una química farmacéutica, tienen el sector salud, lo controlan, tienen dos sectores el ejército, creo que están controlando ya Cermesa, pero tienen el PAME, que es la parte privada del hospital militar. Tienen FETESA, tienen el sector de la construcción copado, tienen el sector ferretero copado. Entonces, y ahí no te venden el producto chino, no, te venden el buen producto. Entonces, ahí, tocándole los huevos al tigre, yo creo que estos se harían a un lado, una vez golpeados totalmente económicamente, fuera el ALCA, el bloqueo económico. Ese es otro elemento
que yo lo vengo planteando. Los FAP, que es la oficina que te determina un bloqueo económico de parte, sí, del Departamento de Estado, pero también está el Departamento de Comercio, y un bloqueo como el dirán, no lo aguantan. No lo aguantan. Ahí, entonces, cuando me salen supuestos opositores, que el pueblo va a sufrir. Como que si no está sufriendo, como si no es 1 millón de gente la que ha salido corriendo. Y esos no aguantan un año así, y de hambre nadie se muere. Ahí están los 80, tuvo el bloqueo salvaje y nadie se murió de hambre. Entonces el ejército, pienso que es lo que haría. ¿Por qué? Porque en ellos ha descansado el poder. Humberto Ortega hizo todas las maniobras, pero ahí, porque habían un montón de agentes en la UNO, ministros, agentes de la seguridad, Toño Lacayo, directamente ligado. Por eso hay un sector chamorro que la gente desconfía en ellos. No estoy señalándoles nada, pero sí hay sus motivos. Entonces el ejército, yo creo que tomaría ese papel, porque ellos quieren hacerse de que no han participado en la represión, que fueron los paramilitares y la policía. Pero desde que crean por ley ahora y en la Constitución las fuerzas militares patrióticas de reserva del ejército, ya estás hablando que es una reserva del ejército. Entonces ya está dando puntos para meterlos en el rollo. Entonces, harían eso, tratar de mantener al ejército como una manera de hacer sobrevivir a los capachones del sandinismo aliados del ejército. Y no se meterían en nada. Y ahí es donde yo planteo lo siguiente. Tengo días de no decirlo, más de 2 meses, creo. Al llevar un gobierno democrático y ganar, yo creo que habría más del 50% de la fuerza democrática dentro de la Asamblea Nacional, como lo había cuando doña Violeta. Por eso a mí me extraña que el sandinismo solo tenía el 37% de los diputados, o 38%, cuando doña Violeta, y permitieron que sacaran del juego constitucionalmente a Toño Lacayo. ¿Por qué? Porque ese era todo un juego. Salió Proyecto Nacional, era un amarre con Humberto, y Humberto lo financiaba para que creyeran de que Humberto era capitalista. Después salió Arriba Nicaragua, Humberto estaba detrás de todo eso, lo sacaron de juego cuando vieron que el montón de gente andaba detrás de Arriba de Nicaragua, porque al final de cuentas lo que querían era fortalecerle la fachada a Humberto como demócrata y mantener el ejército. Hizo la maniobra de los generales, sofocó la rebelión y se hizo indispensable. Entonces ellos van a querer hacerse los indispensables. Pero si se logra tener en un gobierno democrático más del 50% más uno de la Asamblea y con una decisión de los gobernantes, yo, Marlon Sáenz, si en mis manos estuviera, yo pido inmediatamente como país, porque es a petición de país, de Estado, la intervención de los cascos azules. Los cascos azules tienen más de 120,000 militares, pero también hay como 20,000 o 40,000, pero ponerle 20,000 policías militares de la ONU. Los dos tienen como objetivo el asesorar para crear una nueva policía y asesorar para procesos electorales democráticos. Entonces, y guardar el orden. Con esta fuerza, en tantos miles, parás en 30 al ejército y su maniobra. Y por esto, entonces, comenzar a depurar el ejército. Entonces yo sería partidario de que intervengan los cascos azules, intervengan la policía militar de la ONU para garantizar, 1, la depuración del ejército, 2, el orden, y no vengan a crear el FAC, el FROC, los recompas y todas las barbaridades que se hicieron para garantizar el orden. Otra pregunta. Parece que no hay, pues. Entonces, ya saben, ¿verdad? Que vamos a meterle en vivo. Bueno, entonces lo que quería platicarles acerca de acerca de la financiera,
En las dos últimas actas no aparecen muchas cosas. Hay gente que estaba preocupada porque mucha cartera de cobro de estas instituciones financieras se paga con remesas. Es decir, los deudores reciben remesas y con eso le pagan a las instituciones financieras. Entonces la están hueliendo en relación a las remesas. Y hubo un montón de críticas y uno de los acuerdos de los directivos de las financieras es no registrar en acta las críticas al sistema para que no les pasen la cuenta. Decisiones de junta directiva. Mañana les voy a leer el acta de ayer, de la reunión de ayer. Tengo 3 actas de los directivos de las financieras que se reúnen en Nicaragua. La de ayer mañana se las voy a leer para que miren que esta red, que no la dirijo yo, la dirige la conciencia de mucha gente y de gente que está dentro de Nicaragua, está funcionando. Y por eso ahora que crearon la brigada internacionalista, dicen ellos, Patricio Argüello Ryan, supuestamente para operar en Estados Unidos, España y Costa Rica, uno de los objetivos dicen que es el chino no. Entonces, pues, hermano, desde que tomé esta decisión estando en Estados Unidos, sabía yo que mi vida tiene poco valor ahorita para ellos. Es decir, les vale pelero hacer conmigo lo que ellos quieran, pero yo estoy consciente del camino que escogí. Ellos siempre han dicho que yo soy traidor, que la traición se paga con la vida. Yo digo que no soy traidor. Yo me metí a una cuestión de valores y principios de esos estatutos que fueron violados, por los que peleé más de casi 4 años contra la Chayo y el danielismo por los estatutos. Entonces, todos los principios fueron violentados, se sigue sin usarlos. Así es que yo no me le debo lealtad a personas, me le debía lealtad a una causa. Quien traicionó la causa se llama Daniel Ortega y su pandilla. Si no, ahí está el mayor Juan José Hernández Marín, que lo miro que está ahí, que es fiel a ellos, tiene tiene una ONG allá, también tiene una finca de café allá por San Juan de Río Coco. Si no, dígame, mayor Juan José Hernández Marín, que ustedes si no son fieles les pasan la cuenta, más ustedes los que tienen bienes. Ahí lo tienen. Así es que, hermanos, última pregunta porque necesito descansar. Me gustaría que valoraran el programa y qué temas quieren que toquemos. Si no lo hacen aquí, pues háganlo allá en mi muro. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Sáenz Cruz. El chino, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Patria libre para vivir. ¡Ah! ¿Qué creyeron? Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima. Valórenme el programa porque yo necesito monetizar este programa. Estoy palmado y mi familia necesita. Yo no les estoy hablando, que para mejorar el contenido. No, hombre. Yo para esto solo ocupo este celular. Es porque mi familia lo necesita. Nos vemos en la próxima. Y siempre, patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre.